están ustedes, queridos hermanos y amigos? Espero que estén disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Cada día Él prepara un día de bendición para compartir con sus hijos, así es de que estamos siendo bendecidos de Dios. Como decía alguien, a los cristianos, por mal que nos vaya, siempre nos va bien, porque nosotros fuimos creados para triunfar, no para fracasar. Y precisamente de ese tema quiero que toquemos un poquito a esta hora. Dios tiene una palabra que darte y nos dice: ¿por qué viene la derrota? ¿Por qué viene la derrota? Y ahí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, Josué capítulo 7, vamos a leer los primeros 9 versículos y ahí vamos a ver un ejemplo de por qué viene la derrota. Dice así la palabra de Dios: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo, le dijeron, yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Mire lo que está contando la palabra de Dios ahí en el primer libro de Josué. El fracaso o la derrota es todo lo contrario al éxito o al triunfo. En la vida de los seres humanos enfrentamos diferentes batallas, pero hermano, ninguno inicia ni siquiera el día con el deseo de fracasar. Yo cuando me levanté esta mañana le dije: Señor, gracias que me cuidaste y ahora bendíceme. ¿Cuántos le pidieron a Dios su bendición para este día? Bendíceme. Cuando voy a empezar un proyecto, Señor, que sea la gracia tuya. Cuando voy a predicar, le digo: Señor, que sea tú hablando y que la palabra toque, ministre y que no vuelva a ti vacía. Pero yo no empiezo y digo: Señor, voy a predicar y ojalá nadie se convierta. Ojalá que esta palabra no ministre. Por eso agradecemos a las personas que nos hacen llegar sus comentarios. Comentarios no es solo decir sí, amén, sino estamos escuchando, la palabra me ministra en esto, porque para uno el predicador es aliciente saber que Dios le está usando. Porque queremos tener éxito, jamás queremos tener una derrota o un fracaso. Entonces todos queremos tener éxito, ¿verdad? Pero nosotros a veces tenemos derrotas y nos preguntamos: ¿por qué vino el fracaso? ¿Por qué vino esta derrota? Mire, el pueblo de Israel estaba viviendo esto y la lección que leemos es cuando iban a atacar la ciudad de Jai. Ya habían conquistado Jericó y ahora iban a conquistar Jai. Entonces ellos ahí en esa ciudad de Jai se confiaron porque Jericó era grandísima. Y ahora era como de 5 manzanas el territorio a la redonda. Pero Jai era una ciudad chiquitita. Entonces todavía le dijeron los soldados a Josué en el versículo 3, no suba todo el pueblo, sino como 2,000 a 3,000, o sea, lo tuvieron de menos.
Entonces la vieron pequeñita, se confiaron. Nosotros no podemos confiarnos de nada. Tenemos que prepararnos para cada día, para cada batalla, con todos los poderes que el Señor nos ha dado. Mire, a Josué lo entristeció porque les creyó a los hombres y mandaron solo como 3,000 hombres. Y de esos 3,000 hombres les mataron a 36. Ay, pero bien poquito. No, para él significaba más del 10% de los hombres que había mandado a la guerra, y le dolió a Josué y se fue a reclamarle a Dios. ¿Por qué? Acababan de tener una victoria allá en Jericó. Si usted lee el capítulo 6, ahí acababan de tener una victoria en Jericó, que era la ciudad más grande. Y mire, no usaron armas, solo caminaron. El Señor le dio la estrategia de dar vueltas alrededor de la ciudad, una vuelta diaria, sin hablar, sin decir nada. El último día daban 7 vueltas y en la última vuelta gritar y los muros se cayeron. ¿Y cómo es que ahora una ciudad tan chiquitita les había ganado? Ante la pregunta y reclamo de Josué, viene el Señor y le responde. Yo lo voy a invitar a que usted lea todo el capítulo para que lo entienda. Y aquí viene y le dice el Señor por qué viene la derrota, y quizás es la respuesta para tu vida. Tú que dices, ay, hermana Caro, si a mí me da cada vez de mal en peor, salgo de uno y me meto a otro y yo no miro la mía. ¿Por qué no estoy triunfando? ¿Por qué no tengo éxito? Aquí vamos a mencionar por lo menos 6 aspectos que en este capítulo 7 el Señor le dice a Josué de por qué le vino el fracaso. Lo primero se encuentra en el versículo 11 y le dice el Señor a Josué: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Entonces, ¿cuándo viene la derrota? Cuando hay pecado. ¿Sabe usted que el pecado nos aparta de Dios? Ahí en Isaías capítulo 59 versículo 2 dice el Señor que nuestras iniquidades hacen, dice, separación, hacen división entre nosotros y Dios. Entonces hace que Dios oculte de nosotros su rostro, dice. Entonces el pecado nos aparta de Dios. ¿Cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo vamos a tener éxito si estamos viviendo una vida de pecado? Entonces el Señor le dijo a eso, porque incluso si usted lee el versículo 9 que termina ahí de reclamarle Josué al Señor, le dice: ¿qué harás tú? Le dice: a tu grande nombre, porque la gente va a oír y van a decir: fracasaron los israelitas. El Señor le dice a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, ¿por qué me estás reclamando? Número 1 le dice, versículo 11, Israel ha pecado. Cuando el pueblo peca, yo no lo puedo bendecir. El pecado aparta el bien de cada uno de nosotros. Así dice Jeremías 5:25. Vuestros pecados apartan de vosotros el bien, dice Jehová, decía el profeta Jeremías. El pecado de uno entonces había infectado a todo el pueblo. Del versículo 19 al 21, incluso el mismo Acán confiesa lo que había pasado. Había robado, porque dice que vio un manto babilónico y le gustó, vio 200 ciclos de plata y los agarró, y un lingote de oro que dijo: véngache con chupapa. Entonces había pecado. Aparentemente nadie lo vio, pero nadie se esconde ante los ojos de Dios. Segundo, ¿por qué viene la derrota? Porque quebrantaron el pacto con Dios. El mismo versículo 11 dice: Israel ha pecado y aún, dice Jehová, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Un pacto es un acuerdo entre 2 o más personas. Un pacto es un compromiso que adquirimos. Dios había hecho un pacto con Israel. En Éxodo 19, 5 y 6 dice: vosotros seréis, si oyeres mi voz, dice, y guardares mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro, les dijo el Señor. Sobre todos los pueblos me seréis un reino de sacerdotes y me van a ser gente santa. ¿Sabe que cuando venimos al Señor, Él espera que usted y yo nos portemos santamente? Que nos apartemos del pecado, que ya no vivamos en la antigua manera de vivir, como hace algunos mensajes prediqué. Que debemos de vestirnos, mudarnos a una nueva criatura. No podemos seguir viviendo de la misma manera. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Entonces
¿Por qué venía la derrota? Uno, porque había pecado. Dos, porque quebrantaron el pacto con Dios. La Biblia nos manda, mis amados hermanos, a no quebrantar los votos o pactos que hacemos con Dios. Tengamos cuidado cuando estamos en la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la situación difícil, en esta pandemia que algunos ya pasaron, otros siguen pasando y otros estamos enfrentando. ¿Cuántos compromisos? Ay, Señor, si me sacas de esta, yo me voy a congregar, y no has venido a la iglesia. O viniste un día y ya no quieres venir. Ay, Señor, yo me voy a consagrar, voy a leer la Biblia. ¿Y cuánto la leíste ahora? Ay, Señor, yo voy a orar, y no has orado ni un minuto, ni gracias le dijiste a Dios, ni siquiera por los alimentos. Eclesiastés 5, 4 al 5 dice: cuando a Dios haces promesas, no te tardes en cumplirlas. Y dice el versículo 5, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lee Eclesiastés capítulo 5. Entonces, cuando quebrantamos los pactos con Dios, está segura la derrota, está seguro el fracaso. Tercero, le dice el Señor siempre en el versículo 11 de Josué capítulo 7, Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y dice, y también han tomado del anatema. También han tomado el anatema. Anatema significa algo que se ha puesto aparte y se ha consagrado para Dios. Sabe que cuando nosotros, hay cosas que los cristianos sabemos que debemos de consagrar a Dios y no le podemos robar a Dios. Pero cuando nosotros fracasamos en ese pacto con Dios, ¿cómo vamos a tener éxito? ¿Cómo vamos a tener victoria? Lo que nos espera es el fracaso, lo que nos espera es la derrota, porque estamos tomando del anatema lo que era consagrado para Dios, algo que ya ha sido dedicado para Dios, algo que ha sido puesto bajo una prohibición de ser profanado. Entonces el anatema después se vuelve maldición cuando yo lo tomo para mí, porque anatema significa consagrado a Dios. Jericó había sido la primera ciudad que se conquistaron cuando entraron a la tierra prometida, por eso Dios se la dio como un regalo, como una victoria, y fue consagrada a Dios. Ahí dice Josué capítulo 6 versículo 17 al 19, incluso se lo voy a leer, mi amado hermano, porque es necesario. Dice, será la ciudad anatema a Jehová, dice, con todas las cosas que están en ella. O sea, todo le pertenecía a Dios, era como la primicia que había que darle a Dios. Con todo, Rahab, la ramera, vivirá, dice, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Se lo explico. No tomen de lo que ya fue consagrado a Dios, porque si lo toman van a llevar maldición. Por eso algunos dicen, no, anatema significa maldición. No, lo anatema es lo consagrado a Dios. Cuando yo me quedo con lo consagrado a Dios, entonces eso se convierte en una maldición. ¿Cuántos han llevado maldición a sus casas porque hicieron promesas a Dios y no las cumplieron? Por eso no te va bien, por eso las cosas no salen bien. Han tomado del anatema, dice el Señor. Entonces ya había sido prohibido que lo agarraran. Jericó había sido esa primera ciudad, pero Acán tomó del anatema. Y ahí viene lo siguiente, dice el Señor en el versículo 11, regresemos al capítulo 7. Han tomado del anatema, dice, y hasta han hurtado. Han hurtado. Yo estoy literalmente en el versículo 11. Hurtar es robar a escondidas, quitar a otro con violencia para lucrarme yo. ¿Cuántos están robando a escondidas? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Tú dices, no, nadie se va a dar cuenta. Incluso a veces hasta le robamos al Señor. ¿Cómo nadie se va a dar cuenta si Dios no mira? No, nuestro Dios no es ciego, nuestro Dios es vivo. Todo lo mira, todo lo entiende, todo lo conoce, diciendo los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hurtar es quitar eso. La Biblia manda en Éxodo 20, uno de los 10 mandamientos, dice, no hurtarás. No le vas a arrebatar a nadie las cosas. Y dice, no hurtar o robar la tranquilidad de otro también. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 3, el Señor Jesús dijo que nosotros a veces le robamos la paz espiritual. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma medida con que ustedes miden, dice el Señor, van a ser medidos. ¿Y por qué? Dice el Señor, miras la paja, miras allí la pajita que está en el ojo de tu hermano y la gran viga que vos cargas no la mirás.
A veces nosotros estamos viendo el problema de otro, estamos robándole la paz a otro, estamos hablando mal de otras personas. ¿Y cómo queremos que Dios nos bendiga si estamos hurtándole la paz a otras personas? Entonces, para ser perdonado hay que devolver lo robado. Fíjese que en Lucas capítulo 19 el Señor Jesucristo nos contó la historia de un chaparrito que vivía en Jericó llamado Zaqueo, que él quería ver a Jesús. Él había oído de la fama de este hombre y buscó cómo acercarse a él. Y cuando Jesús lo vio, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, que es necesario que yo vaya a tu casa. Y se fue Zaqueo y llegó a su casa y preparó una cena para el Señor. Jesús fue con todos los invitados y dice que en medio de la cena, solo la presencia de Jesús, dice que hizo sentir mal a Zaqueo y dijo: ay, Señor, le dijo, yo no sé qué hacer, pero yo voy a decir algo. Miren todos, les dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 5 veces. Números capítulo 5 dice que había que devolverlo 3 veces. Si usted robaba $1, tenía que devolver 3. Tenía que redimir o resarcir el daño. Y Zaqueo lo devolvió 5 veces. ¿Y cómo no iba a robar si era cobrador de impuestos? Trabajaba en el Ministerio de Hacienda y trabajaba en el Ministerio de Hacienda de aquel tiempo y decía: 1 para Roma, 4 para mí. Así cobraba Zaqueo. ¿Y cómo no iba a ver toda esa gente? Pero lo dijo en público. Hermano, para ser perdonado hay que devolver lo robado. Ahí tiene por qué viene el fracaso. ¿Y por qué viene el fracaso? Siempre en el versículo 11 del capítulo 7 de Josué dice: han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿Y qué más dice? Han mentido. Mentir es decir algo falso. Mire, por favor, padres de familia, no enseñen a los niños a mentir. Les están llamando para cobrarle y decirle que no estoy. Viene el cobrador y toca la puerta, díganle que no estoy. Usted le está enseñando a mentir a los niños. No mintamos, porque mentir es decir lo contrario a lo que se piensa, a lo que se sabe, a lo que se cree. Mire, a Dios le repugna la mentira. Dice que la mentira es de Satanás. Y el Señor le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque solo mentiras hablan. Cuando uno miente está lejos del Señor, porque Dios aborrece la mentira. Tan así que dice Apocalipsis 22:15, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Yo espero que estemos analizándonos, no diciendo le voy a decir ojalá la fulana lo esté viendo. No. Es para mí, diga usted, es para mí este mensaje. Entonces, ¿por qué viene la derrota? Porque hay pecado, porque hemos quebrantado los pactos de Dios, porque tomamos del anatema, o sea, aquellas cosas que son consagradas para Dios, porque se ha robado. Acán había robado el lingote de oro, los 200 ciclos de plata y el manto babilónico. ¿Qué hago para ser perdonado? Lo que hizo Zaqueo, devuelva lo que robó. Quinto, porque hay mentira, y cuando mentimos Dios no nos puede bendecir. Y por último, quizás haya más en todo el texto, pero yo solo tomé el versículo 11. Dice de que no solo han hurtado y han mentido, sino dice Jehová, y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire, para Dios no hay nada oculto. Y si usted lee la historia se va a dar cuenta que Acán no reconoció su error, sino que hasta que el Señor lo fue descubriendo, y cuando ya lo respondió, lo descubrió, ya ahí entonces sí él confesó. Pero dice el Señor de que tuvo que hacer algo feo y se levantaron y tuvieron que quemar todo aquello que había, porque al llevar algo robado a casa, dice que Acán profanó su hogar, llevó la maldición a su hogar. Para Dios no hay nada oculto, no se le puede ni mentir ni robar a Dios. No se puede mentir al Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo 5, nos cuenta la historia de una pareja, una familia, que sabían y prometieron darle dinero al Señor. Dijeron: vamos a vender una heredad y lo vamos a dar para que los apóstoles atiendan a los recién convertidos. Nadie se los había pedido. Ellos hicieron un pacto con Dios, pero después, cuando vieron ya el dinero en la mano, o como dicen por ahí, el pistillo. Ay, raíz de todos los males, ¿verdad? Es el amor al dinero. Así que dijeron: no, hombre, y le dijo a Ananías, a Zafira, a su mujer, le dijo: mira vos,
vendimos la heredad en $5,000, pero si te pregunta Pedro, vos decirle que en 3,000. Le estaba queriendo quitar a Dios lo que él solito le había ofrecido. Y el Señor, cuando Pedro estaba en el templo, le dijo el Espíritu Santo a Pedro, ahí vienen estos y han mentido. Cuando entraron le dijo, Ananías, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí. Ay, ahí cayó muerto. Lea la historia, el libro de los Hechos capítulo 5. Mis amados hermanos, por eso viene la derrota. Porque hay pecado, porque quebrantamos los pactos, porque tomamos de lo que es consagrado a Dios que no nos pertenece, porque robamos y porque mentimos y aún hay cosas que llevamos a la casa. Limpie su hogar de todo mal, pero sobre todo limpie su corazón para que usted pueda tener victoria en sus vidas. Esta es la palabra de Dios para ti. Te dejo la oración por si te quieres reconciliar con el Señor. Hasta la próxima. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 7748-4137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios